Buenas tardes, Tres Museos les da la más cordial bienvenida a usted, nuestro público asistente, a esta última sesión del ciclo titulado Mestizaje, el color de la piel. Hoy sábado 26 de marzo, transmisión por Facebook Live. Vamos a recibir con beneplácito a la maestra Nidia Cristina Prieto Chávez con el tema Población afrodescendiente en el noreste de México, herencias socioculturales, la cual versará como un análisis de los diversos componentes de la cultura popular norteña, especialmente en el noreste de México. Rastrearemos su religiosidad popular, testimonios, tradición oral, música, lírica popular, iconografía y toponomía. Como ya es costumbre, procederé a leer una breve semblanza de la maestra Nidia Prieto Chávez. Ella es licenciada en Psicología Social, con maestría en Ciencias con acentuación en Trabajo Social y especialización en Desarrollo Humano, ambas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorante en Filosofía, con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su tesis de maestría fue Los discursos de la modernidad en el proceso de cambio de los saberes, prácticas y materiales de construcción de vivienda tradicional, en el caso de los ejidos Río Verde y Gatos Güeros en Linares, Nuevo León, año 2012. En el 2014 escribió junto a Cristóbal López, quien también nos acompañó aquí en el ciclo de mestizaje, el texto Los trazos locales de la canción y el caminar, graffiti para un mundo global, para el libro Trazos en el concreto, editado por Conarte. Ha escrito sobre mujeres indígenas en el área metropolitana de Monterrey, coordinadora del año 2014 al 15 de la cooperativa Rayanari de Servicios Culturales y Educativos, asistente e investigadora social en el Centro de Investigación y Estudios Sociales, Antropología Social, Ciencias, Programa Noreste, hasta el año 2008. Entre sus líneas de investigación destaca educación intercultural, inteligencias múltiples, desarrollo comunitario, cuenta con experiencia en metodología para la investigación social, etnografía y urbanismo en comunidad. Los dejamos con la maestra Nidia Cristina Prieto Chávez y el tema del día de hoy, población afrodescendiente del noreste de México, herencias socioculturales. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Museo de Historia Mexicana y a los tres museos en general por habernos invitado a participar en este ciclo de lecturas y de reflexiones en torno al mestizaje y sobre todo en estas dos últimas conferencias en que nos centraremos en la herencia afrodescendiente en el noreste de México, en el norte, pero más con mayor acentuación en el noreste. Y bueno, es importante poner el acento en esta herencia cultural porque ha sido realmente una de las más negadas a lo largo de nuestra historia y de nuestro territorio. Y esto se debe, pues, básicamente a un proceso de un duro proceso de esclavización de la población procedente de África. Obviamente que no todos los llegados a América llegaban en estas condiciones, pero sí fue una gran mayoría. Estos hechos que se presentaron durante más de 200 años en la historia de nuestro continente y más en nuestro país, se fueron acentuando en ciertas poblaciones. Entonces, cuando se habla de afrodescendientes en México, que es bastante reciente, generalmente se habla de ciertos poblados en Veracruz o en la Costa Chica, que abarca el estado de Guerrero y de Oaxaca. Ahí es muy contundente, muy visible los rasgos fenotípicos de la población, y es por eso que fue muy evidente su ascendencia cultural, al igual que el grupo de los Mascogos en Coahuila. Sin embargo, sabemos que la mezcla de africanos con nativos americanos, tanto mesoamericanos como norteños, con la población europea de muy diversas procedencias también, se dio en todo el territorio.
Ya Cristóbal López abundó en ese tema la sesión anterior y nos dio un muy buen panorama acerca de la presencia en toda la historia del norte de México de la población afrodescendiente. Y en lo que a mí toca en esta presentación, voy a hablarles de las continuidades de que esta herencia nos ha dejado, no solo desde la época colonial, sino que debemos reconocer las constantes llegadas de poblaciones afromestizas de otras partes de la América, pero también de africanos que han llegado en distintos momentos a nuestras ciudades, ¿no? Y pues tal es el caso de esta oleada de migrantes haitianos, o conocemos a personas llegadas de, por ejemplo, de Kenia o de otros países africanos que han llegado a residir en nuestra ciudad. Y bueno, también cuando uno hace alusión a esta herencia y la importancia cultural que nos ha dejado, nosotros hicimos una vez un ejercicio en redes sociales en donde convocamos a las personas a que reflexionaran sobre sus posibles herencias africanas. Y nos topamos con varios testimonios de nuestros conocidos en redes sociales. Por ejemplo, una querida amiga, Jay Rentería, nos decía que su tatarabuelo se decía que era esclavo de las minas de Zacatecas y logró huir a un poblado cercano que se llama Santa Rosa. De ahí ellos reconocen tener el cabello ensortijado, son una familia que presenta esta característica en su cabello y que ellos reconocen en la herencia de su tatarabuelo. También Mariana Peña nos comentó que su bisabuela, según se decía, era negra y que había sido una esclava liberta. Entonces ella nos comentó que quería indagar más sobre esta antepasada suya, que pues por lo menos había esa mención, ¿no?, a que había sido una esclava liberta, ¿no? Y si vemos, no es fácil reconocer estos antepasados, porque como vemos, y si retomamos un poco las conferencias anteriores, la esclavitud hablaba del estrato más bajo de la sociedad de castas novohispanas, y por lo tanto pues no era algo que se podía decir con orgullo, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros fácilmente reconocemos nuestros antepasados europeos, pero es muy difícil rastrear este tipo de antepasados que tuvieron ese tipo de circunstancias. Voy a mostrar un par de fotografías en donde vamos a ver grupos familiares, en donde encontramos a personajes que presentan características fenotípicas africanas. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver que la mujer presenta un tipo de cabello rizado, muy marcado, ¿no? Y en la siguiente fotografía podemos ver al padre, sobre todo, con un tono de piel oscura y también algunos rasgos faciales, ¿no? Y pues claro, los niños también es evidente, ¿no? Con esto queremos dejar constancia de que aunque se puedan ver estos rasgos, no solamente en el color de la piel, no solamente en el grosor de los labios o en el tamaño de la nariz podemos encontrar esa herencia, sino que vamos a ir descubriendo otros elementos que nuestra cultura presenta y que tienen vínculos con África, ¿no?, con las culturas africanas contemporáneas y anteriores. Por ejemplo, también es muy común que entre los grupos familiares o entre amigos exista siempre alguien a quien le llamamos el negro, la negra, el prieto, la prieta, ¿no?
Y, por ejemplo, tenemos un testimonio de el maestro Olivares, que nos dice, nos cuenta de su amigo Chuy el Negro, que era originario de Comales, Tamaulipas, es originario de Comales, Tamaulipas. Su mamá es morena y se casó con un sinaloense. El resultado fue Chuy, que hizo su infancia en Nuevo Laredo y su juventud y el resto de su vida en San Nicolás. Un joven impetuoso, musculoso, de 1,80 de estatura, pelo rizado, bailarín y bueno para los catorrazos. Aquí les voy a presentar otro par de fotografías en donde vemos a hombres también con este tipo de rasgos, ¿no? Ambos en trabajos. De este lado vemos un panadero vendiendo por las calles de Monterrey. Esta fotografía, por ejemplo, es parte de los libros de Imágenes de nuestra memoria, coordinado por Conarte. Y otro, vemos también a un chico que está enrollando el ixtle, ¿no? Una de las actividades muy, muy típicas de aquí, de nuestra región. Bueno, contrario a la reivindicación de la herencia europea y actualmente la raíz judía, la raíz afro generalmente es vaga y en ocasiones también es tabú, como en el caso de una referencia a una abuelita de la colonia Independencia en Monterrey, cuya fotografía permanece oculta por tratarse de una negrita. En este último caso, nuestro informante reivindica la herencia de su abuela en su gusto personal por la música afrocaribeña, misma que ejecuta y colecciona por placer. Como podemos ver, a pesar de que se reconoce a esta antepasada, es entre la familia algo que no se quiere tocar, algo que no se quiere saber, y por eso nos llamaba la atención el hecho de que se ocultara su fotografía, ¿no? Se ocultara su testimonio. Y, por ejemplo, como decimos, al momento también de evidenciar esta herencia, encontramos otros testimonios que reconocen estas mezclas. Por ejemplo, una chica apellidada Colorado nos escribía en una autobiografía: en lo personal, mi familia del lado materno viene de España, por eso mi apellido Sáenz. Mi tatarabuela vino de España a vivir a una hacienda y tenía un esclavo, el cual apreciaba mucho. Cuando ella murió, sus hijos y su esposo no estaban con ella y por eso le dejó todo a su esclavo. Después de años, este esclavo ex esclavo, se casó con una de sus hijas y es la bisabuela de esta chica, ¿no? Entonces ella reconoce ahí, en ese ancestro, esa mezcla afromestiza. Por su lado, otro chico apellidado Castañeda nos habla también de su pasado y dice: ahora he recordado que mi abuela de Reynosa, quien falleció hace 6 años, me decía que ella en su natal Zacatecas había crecido rodeada de negros. En Mazapil, ella afirmó que nació de padres que fueron mezcla de negros y mexicanos. Decía que sus abuelos eran indios y negros. Y bueno, este chico también habla de la falta de profundidad, de no indagar más allá de esta historia familiar, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el testimonio de Maico, que es un cantante popular de aquí de Nuevo León, que nos habla de su abuela. Él nos había comentado que su abuela es también de ascendencia afro y recordaba a él una rima que le cantaba de niño, ¿no? Decía: que se le quema la toca a la negra, que se le quema, que se le abraza. Entonces aquí vemos que no solo es la memoria, sino también hay una serie de elementos como las nanas que van dejando esa huella cultural. Luego voy a presentar un par de imágenes más. En esta podemos ver a una chica afromestiza. Por más que está muy bien peinada, podemos ver su cabello rizado y se ve que es una chica que está preparada como mecanógrafa.
Y en el lado derecho encontramos a una maestra también con rasgos afro, rodeada de sus alumnos. Bueno, además de que tengo un apellido que no puede ocultarse, ¿no? Mi apellido Prieto. Cuando yo era niña escuchaba también teníamos una ronda que nos gustaba mucho jugar, que dice así: y baila morena baila, y baila María Cumbé, que si no lo bailas, ¿qué pampa te daré? Por mucho tiempo la jugábamos, salíamos a jugar y hasta después, indagando en estos temas, pues me doy cuenta de que cumbé es una palabra de herencia afro, que hace referencia a una diosa de la fertilidad, ¿no? Y que además es el vocablo del cual deriva la palabra cumbia, que es este ritmo tan popular y tan gustado en nuestra región, ¿no? Y bueno, hablemos de la herencia musical, ya que estamos hablando de coplas y cantos y nanas, ¿no? La música es un lazo innegable de la herencia afrodescendiente. De ello se da cuenta en los sones jarochos, por ejemplo, en el fandango de Artesa, en la Costa Chica, que ya han sido muy estudiados y se sabe muy bien sus nexos con África. Pero si hablamos de nuestra herencia musical norteña, por ejemplo, vamos a encontrar que siempre hay menciones a negros, negras, prietos y prietas, ¿no? Y más variantes como las chinas también o las chatas, ¿no? Voy a leer algunos fragmentos de canciones norteñas, solo para recordarles. Por ejemplo, hay un corrido que cantaba Beto Quintanilla que se llama El Negro Cisneros. Dice: soy el negro Cisneros amigo, de este rancho llamado El Troncón, de ese rancho pegadito al Bravo, les saludo desde la prisión. Estoy preso, pero no estoy muerto. Este negro es puro corazón. De Los Invasores de Nuevo León está un fragmento de su canción El Preso de Nuevo León, que dice así: estoy tan lejos de esta tierra tan querida, de mi familia que me espera en Nuevo León. Ahora estoy preso, sentenciado de por vida, y mi salida será con rumbo al panteón. Por el dinero que siempre es indispensable y que es el culpable de que ahora yo preso estoy, solo me queda soñar con mi linda tierra, con mi morena y con todo lo que amo yo. Bueno, hay muchos que interpretan la canción de El Sinaloense, pero en este caso es la versión de Chalino Sánchez, que dice: me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte. Ay, 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 mamá por Dios. Y por último, de Los Alegres de Terán, la popular canción de la Revolución, con mi 30-30, que dice: ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me mata alguna bala, ve a llorarme al Campo Santo. Y entonces aquí podemos, en esta pequeña muestra, podemos ver cómo siempre hay alusión a estos personajes morenos, prietos o prietas, que son casi siempre seres amados, ¿no? Seres queridos. Y bueno, como ya les comentaba antes, en varias ciudades del norte de México hay un gusto muy particular por la cumbia, sobre todo por la cumbia colombiana, ¿no? Ya aquí en Monterrey se grabó esta famosa película de Ya no estoy aquí. Por aquí les voy a pasar esta fotografía en donde vemos a los protagonistas de la película, y hacer la alusión a esta cultura que se autodenomina los Colombia de Monterrey, porque hay este gusto por un tipo de cumbia y autores, por ejemplo, como Andrés Landeros, que tienen siempre una fuerte reivindicación de lo negro. Y para ello les voy a leer también fragmentos de una de sus canciones,
más reivindicativas, que se llama Cuando lo negro sea bello. Y dice: yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé, y quitaré vengativo, cuando lo negro sea bello, las cadenas de mi piel. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Aquí vemos, por ejemplo, una clara referencia a África, ¿no? Con esta idea del tigre que regresa a su tierra durante los sueños. Y cómo el color de la piel se ve como una forma de estar anclado y atrapado, ¿no? Seguir siendo esclavos de la indiferencia o del desprecio hacia el color de la piel, ¿no? Bueno, dice: no es casual que estas canciones hayan calado tan hondo entre la población de las colonias populares en Monterrey y Saltillo, en donde se han apropiado de este gusto musical. Además, en Monterrey, los grupos callejeros de cumbia y vallenato fabrican sus propias cajas santas, que son tambores de herencia africanas copiados por los grupos colombianos. Se hacen ruedas de cumbia y se mandan saludos radiofónicos con la fórmula verbal prendiendo la vela, que hace referencia a una reunión, al gusto, al jolgorio, al baile y al movimiento. Esto de prender la vela fue adaptado también de la letra de algunas cumbias clásicas colombianas, que era durante estas reuniones de los esclavos y que bailaban la cumbia. Obviamente tenían que ir alumbrados de velas, ¿no? Aunque no sorprende el hecho de que esta música guste, sí es interesante ver cómo ha perseverado durante generaciones, pues es conocido de todos la exposición de música afrocaribeña que nos inundó desde los años 50. No solo se escuchaba, sino que además formaba parte del repertorio de las películas más emblemáticas del cine de oro mexicano. Y ahí veíamos claramente esa herencia, ¿no? Siempre había alguna canción de mambo, de cha-cha-cha, de salsa, ¿no? Había tangos. Y sin embargo, la que terminó posicionándose en el gusto popular fue la cumbia, ¿no? Hasta la fecha. Ahora bien, tanto en la música tropical como en la norteña, las referencias a creencias místicas de origen afro es evidente. Por ejemplo, aquí quiero citar a Aguirre Beltrán, que como ustedes ya saben, es uno de los precursores en los estudios de lo afromexicano, del mestizaje afro en México, y él habla de este componente místico de lo afro, que es la sombra. Dice: la sombra se describe como algo inmaterial que tiene la forma del cuerpo humano. Ninguno ha podido ver la sombra del vivo y algunas veces han sentido su presencia. Entonces, aquí quiero retomar este elemento para mostrar cómo en algunas de las canciones norteñas se puede ver este elemento. Por ejemplo, en la famosa canción de Me persigue tu sombra, por cierto, de Chalino Sánchez, dice: he pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Hay otra canción que interpreta el Flaco Jiménez que se llama Se me fue mi amor, que dice: quisiera su sombra ser, su suerte correrla yo, seguir su camino, el mismo destino, quien tenga, tenerlo yo. Quisiera poder volar hacia donde está mi bien, volar cual las aves, cruzar esos mares, llegar a morir con él. Y luego hay una canción, que esta sí se las voy a leer completa porque es realmente muy, muy poderosa y habla también acerca de esta sombra. Dice: a la orilla de una playa una negra sombra vi, yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí. Caballero, caballero, ¿qué anda haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí. Ya su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi. 4 candeleros blancos la alumbraron al morir. Cásate, esposo querido, cásate, no seas así. La primer hija que tengas le pondrás igual que a mí. De los hijos que te he dado, sácalos a divertir. Háblales de mi cariño,
para que se acuerden de mí. Y como vemos en estos 3 ejemplos, la sombra es como un poder que alude al bien amado, ¿no? Por ejemplo, en esta última es la sombra de su esposa muerta quien le está hablando y le pide que continúe su vida, ¿no? Y bueno, como vimos con Aguirre Beltrán, es un elemento de la personalidad que va más allá del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, se puede manifestar de manera sobrenatural, como ya lo vimos. Bueno, voy a continuar con la lectura. Dice, en estas 3 canciones encontramos estas referencias. Y Aguirre Beltrán describe en su libro Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial, ese es el título del libro, que los 4 componentes que configuran a una persona, el tercero bien podría ser la sombra, y la describe de esta manera. El tercer componente corresponde a la parte de la personalidad que deja el cuerpo cuando al dormir se sueña o cuando en plena vigilia vagabundea la mente, sin que tampoco corresponda exactamente al concepto negro. Algunos investigadores dan a este componente el nombre de alma sueño. Según el dogma, según el dogma negro, el alma sueño está fuera de la conciencia del individuo. Nadie sabe lo que su alma sueño desea, sin embargo, ella sabe más de lo que el mismo hombre sabe. Y bueno, como se dice popularmente, es muy peligroso pisarle la sombra a otra persona porque esto puede llegar a causarle un malestar o incluso ha habido casos hasta de muerte, ¿no? Y de aquí me paso a los elementos de la religiosidad popular. En tiempos contemporáneos encontramos algunos componentes de religiosidad popular que parecen tener un fuerte componente de herencia africana, por ejemplo, las creencias naturalistas y espiritistas. Está, por ejemplo, la creencia en Santa Thais, que aunque fue realmente un parte del santoral católico, también era un juego de palabras que se usaba en el campo de Nuevo León para hacer alusión a Satanás y pedirle los favores para que ayudara a recuperar animales perdidos. Y sobre estos rituales se decía que se encendía una vela en el rincón de una casa para que la llama de la misma les indicara el trayecto y la ubicación de los animales que estaban perdidos. Testimonios de ellos fueron recuperados por un grupo de investigadores coordinados por Cristóbal López en la década de los 90 y que fue recopilada en un libro que se llama Diccionario de Creencias y Tradición Oral de Nuevo León, junto con Verónica Lanís, y se editó en el 2006. Voy a estar haciendo varias alusiones a este trabajo porque dejó manifiestas varias de estas creencias y prácticas religiosas, ¿no? Que luego hemos ido vinculando con algunos elementos afrodescendientes, como que ya mencioné de Santa Thais. Por ejemplo, también en el sur de Nuevo León existían las creencias de que los hijos desobedientes podían sufrir el castigo de ser enterrados, ya fuera hasta el cuello o hasta la cintura, y de esta manera a veces podían llegar a morir por inanición, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en un diccionario de las religiones afrocubanas, encontramos que hay un pataquí, que los pataquí son como pequeñas fábulas o parábolas sobre los dioses afroyorubas, y ahí, por ejemplo, se menciona a Orula, uno de estos dioses del panteón yoruba, que por mucho tiempo estuvo enterrado hasta el cuello junto a una ceiba, porque nació después del juramento que hizo Obatalá de no tener más hijos. Obatalá era su madre, y al nacer después de haber hecho este juramento, su hijo tuvo que pagar
porque su madre rompió este pacto, ¿no? Entonces aquí vemos este elemento de cómo la desobediencia puede ser castigada de esta manera, ¿no? Por medio del enterramiento. En este apartado no podemos dejar de mencionar a los diableros, que son personajes burlescos y desafiantes que poseían la habilidad de mantenerse sin trabajar, hacer que una osamenta de toros se levantara y caminara. Esta relación misteriosa con los toros se ha registrado en el libro de Relatos Populares de la Inquisición Novohispana. Y en este libro se encuentra una serie de relatos en que la Inquisición tomaba los testimonios de quienes desobedecían a la religión católica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se encuentran algunos relatos sobre mulatos que se dedicaban a la arriería, que observaban la aparición de toros misteriosos o que incluso a veces ellos mismos se transformaban en toros, que era resultado de un pacto con el diablo. Como vemos, esta herencia de los diableros de Nuevo León tiene también vínculos con algunos mulatos que eran libertos y practicaban la arriería durante la época colonial. Los diableros del sur de Nuevo León también suelen estar en 2 sitios a la vez, tornarse invisibles, manipular el fuego, matar a distancia con diversos trucos, dominar el ganado trazando círculos en la tierra, servirse de fetiches como monitos de tela que les cumplían sus deseos y también transfigurarse en animales salvajes como el cócono, el coyote o el venado. Cambiaban la textura de ciertos objetos para su beneficio, como cabrestos en víboras y hojas de árboles y guijarros en dinero. Por ejemplo, el libro, hay un libro de recopilación de leyendas de Nuevo León en donde se menciona, por ejemplo, una de estas facultades, que es la de transformar un cabresto en una víbora. Y dice así el relato. Una noche estaba sentado junto a una fogata con un guardia cuando ambos vieron que algo se acercaba arrastrándose como reptil. Pensaron que era una víbora, pero ambos se llenaron de terror al ver que lo que serpenteaba no era sino la soga, que se detuvo ante ellos a unos 7 metros. Entonces empezó a alargarse y aumentar de diámetro. Un extremo se volvió abultado, se formó una boca con dientes cónicos y afilados. Enormes ojos aparecieron al mismo tiempo que los orificios de la nariz y la lengua delgada y dividida en 2 por la punta se distinguió. Y bueno, esta es alguna de esas facultades que presentaban. Y vemos, por ejemplo, que en este mismo libro de Relatos de la Inquisición también se describe de esta manera a personas que tenían pacto con el diablo, ¿no? Y muchos de ellos eran de origen afro. Un elemento que permite hacer el nodo entre ambas tradiciones, es decir, la tradición regional del noreste con algunas herencias afromestizas, es que este tipo de personajes usan los cruces de caminos como un lugar ritual, ¿no? Por ejemplo, en el Diccionario de Creencias y Tradición Oral de Nuevo León, se dice lo siguiente: sí había gentes que hacían pactos, tenían valor y hacían pacto. Había muchos que iban a los cruces de caminos, pero ya no salen estos pactos. Y por ejemplo, si vamos a un otro libro que habla sobre las mujeres en las religiones afrocubanas, hablan también de cómo los rituales para hacer peticiones a las brujas se deben de hacer en estos cruces de senderos. Entonces, vemos pues cómo en este tipo de ritualidad que se desarrolla no dentro de ciertos
edificios, como en la religiosidad católica, por ejemplo. Acá los ritos se hacen al aire libre y se buscan espacios de convergencia como los cruces de caminos, y se comparte tanto en el norte de México como en las religiones afrocubanas. Una sentencia difundida entre algunas madres nuevoleonesas advierte a sus hijos que deben de cenar bien antes de dormir, pues de lo contrario se los puedes comer la noche. O también se advierte que no se deben de acostar con sed, porque los espíritus se salen del cuerpo a vagar en busca de agua, la famosa sombra de la que hablamos antes, y entonces los gatos se la pueden comer. Y aquí también se vincula la creencia de que las brujas se convierten en gatos o en aves, ¿no? Y esto también es algo que se comparte con la religiosidad afrocubana, ¿no? En donde, por ejemplo, en este libro de la mujer en la religiosidad afrocubana se dice lo siguiente: aunque a los hechiceros se les atribuye la facultad de transformar su corazón en búhos, la brujería es asociada fundamentalmente a mujeres, de las cuales se cree que se transforman generalmente en estados de sueño o inconsciencia, en pájaros o gatos. Es por eso que la inesperada aparición de un gato y el canto de determinadas aves en horas de la noche son consideradas como avisos de la presencia de estas brujas. Y tal como lo dice esta creencia, existen algunas canciones en la lírica popular también, en donde se habla de brujas, ¿no? Que se transforman en lechuzas o en cuervos, etcétera. También en el libro Contar, Cantar, Creer, se habla de Marta Ramos hace un capítulo sobre las brujas en Nuevo León, y de ahí toma un fragmento de algunas de los testimonios que se tomaron en la investigación que les comenté de los 90 sobre tradición oral en Nuevo León, y se decía lo siguiente: aquí platican que hubo más antes gentes de esas que les decían brujas, porque dicen que sí había gentes que tenían pacto con el diablo. Incluso platican que había aquí unas señoras que volaban, que por apodo les decían las Pontaza. Una de ellas se llamaba Martina. Esas dicen que es que volaban, que se transformaban en lechuzas, que eran muy malas. Entonces, como podemos ver, tanto en la herencia afrocubana como en Nuevo León se encuentra esta creencia de que las mujeres pueden convertirse en pájaros. Otras manifestaciones que consideramos tienen que ver con animismos y fetichismos es el caso de un banco de madera de 3 patas sin herrajes, que era utilizado como oráculo y diversión comunitaria en el ejido Cerro Prieto. Asimismo, la extendida práctica y creencia en fetiches vudú, que servían para dañar a las personas o cumplían deseos y hacían ciertas tareas mediante conjuros. De estos hay muchos testimonios e historias. Por ejemplo, cierta vez 3 niños entraron a un hogar campesino de Terán y en un rincón hallaron muchos monitos de lodo y madera. Los fetiches tenían clavados espinas, agujas, otros estaban mutilados. Ni tardos ni perezosos, los niños llevaron sus juguetes nuevos al monte para quitarles las agujas, las espinas y arreglar sus defectos. Entonces sucedió lo increíble. Al tiempo que los niños jugaban y cuidaban de sus monitos, los individuos de los alrededores empezaron a levantarse de sus convalecencias del lecho. Sanaron de extrañas enfermedades y dejaron de sufrir dolores. Esto también viene dentro de los testimonios recogidos en el Diccionario de Creencias y Tradición Oral de Nuevo León. Y por el otro lado, en la tradición afrocubana, a este tipo de monitos que son hechos para hechizar a alguna persona en particular se les llama teque. Y bueno, continúo con otras manifestaciones. Dice: de la práctica enfocadas a la sanación existe también una línea
que puede conectar con la herencia afrodescendiente en el noreste de México, tal como lo narra Marta Ramos en su capítulo del libro Contar, Cantar, Creer, de 1996. Son contados los casos en que se refiere a curanderas estrictamente blancas, las que curan con puros rezos de la iglesia y hierbas. Comúnmente se dan ejemplos de curanderas que recurren al espiritismo, invocación del espíritu o ánima de algún fallecido para que ayude en las prácticas de sanación o también en la lectura de libros de magia. Sin embargo, se establece una división tajante entre curanderas y brujas en correspondencia con las nociones del bien y del mal. Y bueno, esta es una conexión muy clara con la religiosidad bantú del palo mayombe que hace que tiene como principal vehículo de sanación el apoyo de espíritus, ¿no? De ancestros o de espíritus de personas fallecidas que ayudan desde el más allá, ¿no? Con respecto a la religiosidad católica, también existen santas y santos de procedencia africana. Por ejemplo, en la siguiente imagen que les presento, es una capilla en el norte de Chihuahua, que tiene un retablo muy interesante donde los ángeles son de piel morena, y como podemos ver aquí, la figura central es San Martín de Porres, el cual también fue un santo de ascendencia africana, y que una de sus características era que predicaba entre los esclavos, entre los indios y la gente humilde del Perú colonial. Hay también una mención muy interesante a una figura que se llamaba Nuestra Señora de África, que fue encontrada en el convento de San Francisco, el cual se encontraba en el centro de Monterrey y que fue destruido durante la Revolución. En el inventario que se hizo durante la destrucción del convento se menciona una efigie de esta señora de África, que luego, haciendo conexiones, el arquitecto Armando Flores se da cuenta de que era una advocación de los marineros portugueses, ¿no? Y que muchos de los cuales se dedicaban a la trata de personas esclavizadas. Luego, para terminar este apartado, quiero hablar de un par de fiestas regionales muy poco difundidas y que tienen todavía mucho para trabajarse y ver las conexiones con la herencia afro. Ahorita sí voy a pasar un par de fragmentos de video. El primero es sobre la fiesta de los chicaleros en Galeana, que ahorita va a estar acá de fondo. Okay. Y si vemos, la principal característica aquí son los disfraces. Las personas están danzando en círculo, casi todos cuentan con una máscara, con protectores, que es muy similar a fiestas, por ejemplo, como las de Guerrero del baile de los diablos, o las de los jaguares, en donde se golpean con látigos. Y bueno, también quisiera que viéramos otro fragmento sobre una fiesta muy interesante también en el ejido San Rafael, en Mier y Noriega, en Nuevo León, que es una fiesta de la Santa Cruz. Generalmente se festeja a principios o mediados de mayo, y se venera una cruz de mezquite, y como podemos ver, hay estos también personajes disfrazados, ahí con el blackface, pero en esta idea de venerar a la cruz, ¿no? Entonces es
son estos sincronismos entre el catolicismo y la religiosidad popular. Bueno, con esto cierro el apartado de las tradiciones de religiosidad popular y paso al apartado de tradición oral. Aquí en la tradición oral encontramos, por ejemplo, en la toponimia, una clara manifestación de la presencia afromestiza. Por ejemplo, nunca falta el arroyo o la hacienda de la Negra, que están, por ejemplo, ubicados en Salinas Victoria, Nuevo León, o el ejido El Mulato en Burgos, Tamaulipas. Está también el rancho y la mesa de El Negro en Chihuahua. Y podemos encontrar, por ejemplo, sobre la acepción de el ejido Cerro Prieto, tenemos el siguiente testimonio de la señora Rosa Pequeño Delgado. Dice, Manuela la Palmorana era una de esas gentes de antes, era una india legítima, yo creo, pero era negrita, negrita, y tu abuelo también era negrito, negrito. Más antes había mucha gente así, pero ya después se fue mezclando y mezclando. Esos estaban negritos porque eran indios legítimos. Allá en el ejido, por eso le pusieron el Cerro Prieto, porque más antes había mucha gente prieta. Había unos señores bien feos que serían encartados o cruzados de chango. Yo conocía a 2 de esos señores. Tenían las narizotas de este tamaño, anchas y abiertas, bien feos. Estaban chatos de la cara, cosa horrible, y la boca así, grande y salida. Dicen que esos eran encartados de mono. Digo yo, pues no habría mucha gente. Y entonces esta es una de las razones por la que se le llamaba el Cerro Prieto, ¿no? Y ahí en Cerro Prieto también hay una tradición muy interesante musical que es la de los tamborileros, ¿no? Que es casi siempre la presencia de un tambor y 2 clarinetes. Y casi todo el repertorio pues es polcas o canciones tradicionales norteñas, corridos, etcétera, ¿no? Y se cuenta también la historia de que justamente cuando iba a haber fiesta el sábado, el fin de semana, se subían entre semana al cerro a tocar la tambora, para que de esta manera quien escuchara la música de tambora supiera que el sábado iba a haber baile ahí en Cerro Prieto. Y esta pues es también una conexión, por ejemplo, con la herencia afrocolombiana, en donde el llamado de tambor era una manera de invitar a la gente a los bailes o a los convivios, ¿no? En el municipio de General Terán también existe un arroyo llamado El Encadenado, cuyo nombre se originó, según algunos pobladores, en uno de los últimos esclavos morenos de la región, quien murió encadenado por un grillete a un árbol junto a una fuente de agua. También se refiere a un esclavo que leía y era muy ilustrado, por lo que le llamaban el esclavo científico. Incluso Anastasio Carrillo, cronista y cuentero del pueblo, llegó a afirmar que en ciertas comunidades de Terán se le apodaba a la gente corvas dulces, debido a que eran descendientes de población negra que se dedicaba a la zafra. Y como ustedes saben, la zafra es la fabricación del azúcar, ¿no? Por medio de cortar la caña de azúcar y luego sacarle el jugo y calentarlo, hervirlo hasta hacer el piloncillo. Que esta fue una de las principales actividades agrícolas de Nuevo León hasta hace menos de medio siglo, ¿no? Cuentan algunas voces también que en la calle Washington, en el centro de Monterrey, este nombre se le daba por un herrero negro que tenía este nombre, entonces se le llamaba la calle de Washington, ¿no? Y se le quedó así por el mote, ¿no? Ahora bien, esto es interesante porque casi siempre se habla de la herencia afro por parte de la herencia colonial,
pero también hubo casos de varios fugados del sur de Estados Unidos que llegaban a México para ser libertos. Parece ser que Washington fue uno de esos casos, ¿no? Asimismo, algunos practicantes del rodeo en Monterrey afirman que dichas suertes de a caballo tienen su origen en negros, ya que muchos de estos eran arrieros o vaqueros en las praderas norteamericanas. Según esto, el dato lo suelen contar los mismos vaqueros gringos de los circuitos de rodeo norteamericanos, aunque como ya vimos también anteriormente, era muy común que los mulatos o algunos negros libertos se dedicaran a la arriería. En esta pequeña muestra no podríamos dejar de mencionar que congal en el noreste es sinónimo de prostíbulo o zona roja. Una vieja congalera es pues la mujer que ofrece su compañía, danza o cuerpo a cambio de dinero. Tal vez sea el término de origen colonial y se refiera a los sitios en que se concentraban las prostitutas o damas de compañía de origen esclavo o negro, quizás mujeres procedentes del Congo. Finalmente, hasta la fecha, los niños traviesos e inquietos de nuestra región son denominados como pingos, que es un sinónimo de diablillo, vocablo que se consigna como de origen africano. Y bueno, voy a pasar a la parte de la arquitectura. Aquí también voy a pasar un par de imágenes, porque este tipo de viviendas que les muestro en las fotografías son, bueno, o fueron muy comunes en la zona citrícola de Nuevo León. Por ejemplo, estas son un par de fotografías del ejido Gatos Güeros, Nuevo León, que sí existe, está en Linares, Nuevo León, y vemos aquí este tipo de construcción que se le llama bajareque, y que es mucho más común en zonas tropicales o cercanas a la costa. Esta, como les digo, está en el ejido Gatos Güeros y como ven, es una mezcla ahí un par de horcones que aquí no se alcanzan a apreciar, pero son los que sostienen la estructura, o sea, de extremo a extremo. Y luego estos palos más intermedios, digamos, de grosor intermedio, se les llama latas. Y después se hace el entramado ya con algunas ramas de modo horizontal. Estas ya como casi siempre se utilizan más como como cocina o como para ya ir guardando los tiliches. A veces se quedan abiertas, pero por lo general se enjarran, también se llenan de lodo y para hacerlas impermeables. Ahora bien, esta parte semicircular se dice en los ejidos de Nuevo León que se hacía para que el aire no golpeara de lleno la vivienda y no fuera más difícil que se deshiciera, ¿no?, de la construcción. Por ejemplo, esta otra imagen que les presento es un video que se grabó por ahí de los 60s en las afueras de Nuevo León. Y de hecho existieron algunos edictos durante la época colonial en que se pedía que la gente dejara de hacer estas construcciones porque eran muy fáciles de quemarse. Entonces había muchos incendios y por eso se pedía que se dejaran de construir y sin embargo, como ya les comento en este video, todavía hasta los años 60 existían este tipo de construcciones, ¿no? Y quiero que les quede aquí muy grabado esta imagen porque luego voy a pasar a mostrarles estas, que son algunas fotografías tomadas en el pueblo de Cuijla, que está en Guerrero, y que fue donde Aguirre Beltrán hizo algunos de sus primeros estudios sobre afrodescendientes en México. Y aquí vemos este mismo tipo de construcciones, ¿no? Estas mismas empalizadas. Aquí de este lado vemos también la misma estructura, pero aquí sí tienen el enjarre de barro.
Y luego les voy a mostrar otra fotografía que esta es de los mayos en Sinaloa, que es un grupo también indígena, que también al parecer tiene varia carga afrodescendiente. Y aquí vemos igual, es la misma estructura, quizás son diferentes tipos de ramas, pero al final es el mismo tipo de construcción. Vemos las dos aguas y vemos redondeada esta parte de la construcción. Y por último, les voy a mostrar esta casa, que esta fotografía fue tomada en Kenia, entre la tribu Masái, ¿no? Y de nuevo vemos esta misma empalizada, esta misma estructura empalizada, también enjarrada con barro, ¿no? Aquí tenemos otra muestra más, otra choza también de la tribu Masái de Kenia. Y pues con esto quería hacer el cierre de mi presentación y hacer el énfasis en que estos elementos han sido a base de ir acumulando testimonios, de ir acumulando algunas lecturas de tanto de la región como de otras partes del mundo, que nos han dado cuenta de que compartimos muchos de estos elementos y que proceden de esta herencia afromestiza, ¿no? Esta investigación que hemos ido desarrollando es una investigación completamente independiente, porque a partir del año 2015 la ONU declara el decenio de los afrodescendientes, gracias a lo cual ha empezado a fluir un poco de dinero para la investigación de estos temas. Pero esto pues generalmente, como ya lo mencioné, se da en los lugares en donde se reconoce claramente la cultura afromexicana, como en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz. Pero estas investigaciones ha sido interesante, que han ido resaltando que la herencia no se limitó solamente a esos enclaves poblacionales, sino que existió en todo México, pero el norte está todavía más descuidado en ese sentido. Si bien se habla de la herencia de los mascogos, que están ahí, que tienen una presencia importante, todo el resto del norte muchas veces se ignora esta presencia. Y es por eso que para nosotros es muy importante que se den estos espacios de visibilización y de reivindicación de esta herencia, que es una de tantas que poseemos en el norte, pero que es tan valiosa y tan importante como cualquier otra. Entonces, pues, sobre todo, darles las gracias por difundir este tipo de proyectos que son independientes. Nosotros sostenemos nuestras investigaciones a base de vender libros, o tenemos también una serie de ediciones, y esta es la manera en que estamos haciendo pues circular la información, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que dar las gracias, decirles que con esto se cierra el ciclo sobre mestizaje en el círculo de lectura de la biblioteca de los tres museos, y invitarlos a que busquen en la página de Facebook de los tres museos la serie de conferencias que se han dado durante este mes y medio, y que cierran con esta que hoy doy por concluida. Muchas gracias a todos los que nos invitaron y a quienes organizaron este evento.